Y las mujeres tienen su servicio el próximo 8 de julio a las 12 del día. Así que las mujeres de la iglesia se presentan el primer sábado del mes a las 12 en punto, al mediodía. Así que no se lo pierdan. Son servicios muy bonitos los que ellas tienen. Solo una vez al mes. Así que puede apartarlo en su agenda. Y si usted quiere repasar las actividades, puede visitar nuestra página de internet una vez más, realconnectionchurch.com, y usted puede ver todas las oportunidades que tenemos aquí para que usted pueda seguir creciendo en el Señor. Vamos a dar oportunidad entonces a la palabra del Señor en esta tarde. Y normalmente cuando no sé si usted ve televisión o no, pero cuando usted prende la televisión, normalmente ellos se nutren de comerciales, ¿no es cierto? Si va a la internet, hay los infomerciales. Ponen un video con muchas recomendaciones para usted. Le recomiendan pastillas para bajar de peso, le recomiendan recetas especiales para estar fuerte y fornido, le dan 4 pasos para hacerse millonario. Bueno, hay muchos consejos. Pero la Biblia nos da a nosotros algunos consejos también de cómo nosotros podemos mantenernos firmes en nuestra fe y cómo nuestro amor y nuestra pasión por Dios puede mantener esa llama siempre viva. Que nosotros realmente no haya nadie que nos distorsione nuestra fe, no haya nada que nos aparte del objetivo que Dios ha trazado para nosotros. Y el apóstol Pablo, uno de los apóstoles más prolíferos del Nuevo Testamento, escribió en Corintios capítulo 16, versículos 13 y 14, 4 consejos o recomendaciones importantes que nosotros como hijos e hijas de Dios debemos de aprovechar y poner en práctica para mantenernos firmes delante del Señor. El primero dice, el versículo dice, estén alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes, sean fuertes, hagan todo con amor. Mire qué bonito. Estén alerta, quiere decir que estamos vigilantes, con los ojos bien abiertos. Permanezcan firmes en la fe es saber en quién nosotros creemos y por qué creemos en esto. Hay mucha ignorancia cuando hablamos de fe. Muchas veces le podemos preguntar a una persona por qué hace esto, por qué cree en esto. Y dice, bueno, yo no sé, mi papá lo hacía, mi abuelo lo hacía y todos lo hacían. De hecho, una vez que Job tuvo un encuentro con el Señor, un encuentro personal con Dios, después de ese encuentro él dijo, de a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Quiere decir que Job tuvo un encuentro con el Señor y realmente ahí le conoció a él. Así que para permanecer firmes no solamente saber que Dios existe, es conocer a Dios y saber por qué creemos en Él. Segundo, ser valientes y fuertes, porque ser cristiano no es fácil en un mundo donde a todo lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Donde los cristianos o los que quieren hacer el bien son los menos, es difícil. Y sobre todo el Señor nos llama también a que nosotros como cristianos, todo lo que hagamos, lo hagamos con amor. Si usted ejerce su paternidad, sea un padre amoroso. Si usted va a trabajar de lunes a viernes, trabaje en su trabajo y hágalo con amor, porque lo hace para el Señor. Todo lo que usted haga, lo que usted hace dentro de la iglesia, si usted realiza algún trabajo, háganlo con amor. Así que si seguimos estas recomendaciones que el apóstol Pablo nos da, hay una gran posibilidad de que nosotros podamos mantenernos firmes cuando los momentos difíciles de nuestra vida vengan. Así que el apóstol Pablo conoció de primera mano lo que fue ser perseguido por creer en Jesucristo. Es por eso que él dice, manténganse firmes. Manténganse firmes porque nosotros como cristianos en algún momento de nuestra vida vamos a recibir persecución por creer en Jesucristo. Y desde el nacimiento del cristianismo los creyentes han sufrido persecución.
No ha sido fácil desde el nacimiento de la iglesia. Pedro y Juan, dos de los apóstoles más fieles del Señor. Juan, que estuvo al pie de la cruz cuando Jesús fue crucificado, y Pedro, que Jesús le dijo: Pedro, ¿me amas? Guíame, iglesia. Pedro, ¿me amas? Cuida de mi rebaño. Estos dos apóstoles fueron encarcelados por los jefes judíos, incluyendo el sumo sacerdote Ananías, por predicar la palabra del Señor, por seguir a Jesucristo. Esteban, el primer diácono de la iglesia y también evangelista, fue lapidado por algunos miembros del Sanedrín. El Sanedrín era la junta de 70 ancianos, de líderes religiosos de Israel, que dictaban las leyes sobre religión o de fe. Y algunos de ellos autorizaron que Esteban fuera muerto a pedradas o fuera lapidado. Así que no fue fácil también para los héroes de nuestra fe. El apóstol Pablo sufrió muchos atentados de asesinato. Uno de ellos en Damasco, donde tuvo un atentado contra su vida. Y luego, cuando el Imperio Romano ejercía su poder, hubieron 10 persecuciones gigantes contra la iglesia cristiana. Empezando por Nerón, que no solamente quemó Roma y acusó a los cristianos, hasta finalizar con Diocleciano, más adelante con la última persecución a los cristianos, que a toda costa trataban de eliminar la fe en Cristo Jesús. Y esa batalla ha estado por más de 2000 años, las personas negando la existencia de Dios, negando la existencia de Cristo, tratando de borrar la imagen de Jesús. Han tratado de quitarlo de las escuelas, han quitado de los lugares oficiales, pero no han podido sacarlo del corazón de aquellos que aman a Dios. Así que muchos de nosotros incluso hemos sufrido persecución, discriminación por seguir a Cristo, y rechazo incluso por parte de familiares, de organizaciones sociales. En las redes sociales nos dicen cuadrados y nos dicen de muchos más sobrenombres que no nos identifican a nosotros. Nosotros como cristianos somos aquellos que seguimos al Señor y tratamos de amar a Dios y a nuestro prójimo. Pero somos perseguidos muchas veces. Y por eso Pablo recomienda que nos mantengamos alerta. Alerta por dos cosas. Cuando uno está alerta, como dije hace un rato, tiene los ojos bien puestos, bien abiertos. Pero estamos alerta, en el caso de nosotros los cristianos debemos de estar alerta por dos cosas. Una, por las bendiciones de Dios, que muchas veces Dios nos quiere bendecir y nosotros no nos damos cuenta. Y pasamos por alto las bendiciones que Dios tiene para con nosotros. Pero también debemos de estar alerta para los ataques del enemigo. Y no solamente el enemigo espiritual, que es el diablo y Satanás, como lo identifica la Biblia, sino de todo aquello que va en contra de nuestra fe en Cristo Jesús. Cuando uno está alerta y vigilante, tiene esa posibilidad de ver esas oportunidades positivas que están para nosotros. Y podemos también a la vez prevenirnos de los ataques del enemigo, a situaciones negativas en la vida. En el Antiguo Testamento hay una figura que le llaman los atalayas. Y estas eran personas encargadas de vigilar y de proteger una ciudad, una fortaleza, advirtiendo sobre la llegada de cualquier amenaza. De hecho, todavía hoy, en estos días, nosotros podemos ver que hay torres vigías en las cárceles. ¿Han visto ustedes? Ustedes pasan por una cárcel y hay una torre. Eso le llamaban a la persona que vigilaba ahí, el guarda, era un atalaya. Era una persona que estaba encargada de ver si venía el enemigo o venía un amigo. Entonces, cuando estaban vigilando el campamento, muchas veces decía, ¿es amigo o enemigo?
¿verdad? Entonces, amigo, entonces lo hacían pasar al campamento, y si era enemigo, pues entonces daba voces a los soldados del campamento para que salieran a defender el fuerte. De hecho, la Biblia le da una gran responsabilidad a estos vigilantes y le dice que si alguno de ellos ve venir el enemigo y no avisa al pueblo, todos los muertos van a ser responsabilidad del que estaba vigilando. Pero que si el que está vigilando ve al enemigo venir y él da voces al ejército, avisa a la gente para que se cuide, pero la gente no se cuida, esos muertos, la responsabilidad ya no recae sobre él. Así que también la Biblia también nos llama a nosotros a ser vigilantes, a ser como estos atalayas, como estas torres vigías. De igual manera, en la Biblia esta imagen representa la necesidad de estar alerta y vigilante en nuestra relación con Dios. No solamente para ver si viene el enemigo, pero también por si hay algo que daña nuestra relación con Dios. Nosotros como hijos e hijas de Dios debemos estar atentos a las señales de su presencia y actuar de acuerdo a su voluntad. Debemos de saber cuál es la presencia de Dios. Y entonces debe de venir en nosotros, en nuestra mente. Nos debemos de preguntar, ¿cómo podemos nosotros saber si estamos en la presencia de Dios o no? Porque puede ser que amamos a Dios, que queremos seguirlo a Él, que queremos servirle, pero no sabemos cuando su presencia está en medio de nosotros. Y quizás te digas, ¿cómo es eso, pastor? Bueno, recuerda que les he hablado de Samuel. ¿Recuerda cuando les hablé de Samuel el profeta? Samuel el profeta vivía en el templo con Elí. Todos los días asistía a Elí en sus rituales en el templo. Pero una noche Dios quiso hablar con Samuel. Y le decía Samuel, y Samuel no sabía que era Dios el que le estaba hablando. 3 veces llamó Dios a Samuel para darle un mensaje y nunca lo reconoció hasta que Elí, el sacerdote, le dice, bueno, si el Señor te llama otra vez, dile, Señor, heme aquí, aquí estoy. Porque muchas veces no reconocemos nosotros esa presencia de Dios, pero si estamos vigilantes, podemos identificarlo por algunas señales que nosotros podemos entender. Lo primero que debemos saber es que siempre Dios da el primer paso para este encuentro. Dios siempre da el primer paso para que nosotros busquemos un encuentro con Él. Y ahí es donde nos damos cuenta nosotros que estamos en esa presencia de Dios. Cuando una persona está en necesidad, dice, ay no, yo tengo que buscar a Dios, pero en realidad dice eso porque de antes alguien ya le ha hablado de que Dios ayuda a los que están en necesidad. Dios siempre da el primer paso. Él toma la iniciativa en ese encuentro que Él quiere tener con todos nosotros, con los seres humanos. Y Dios es el que busca ese encuentro con cada persona. Y la Biblia nos dice que Dios pone ese sentir como el hacer. Cuando una persona dice, yo creo que necesito buscar de Dios. Yo creo que no solamente para el bienestar mío, sino para el bienestar de mi familia. En lugar de estar lejos de Dios, yo necesito estar cerca de Dios. Ese es Dios hablando a nuestro corazón, tomando la iniciativa de decirnos, yo necesito, yo quiero pasar tiempo contigo. Yo quiero pasar tiempo con tu familia. Yo quiero que juntos podamos tener una convivencia linda, saludable y bendecida. Dios siempre pone ese sentir. Hoy usted está aquí y usted que nos está viendo a través de la internet, usted prendió su computadora, su teléfono, cualquiera que sea su dispositivo electrónico, no solamente porque usted quiso, es porque Dios ha puesto el sentir como el hacer en su vida. Usted tomó la decisión de venir hoy en este día tan precioso y frío, un poco oscuro, pero lindo después de tener temperaturas altísimas. Y usted tomó la decisión de venir con su familia porque Dios quiere un encuentro contigo. Dios quiere tu familia bajo su cuidado. Salmo 90 dice que habita bajo la sombra del Altísimo, morará en su presencia. Y ahí es donde Dios nos quiere. Por eso Él toma la iniciativa y nos hace buscarle a Él. Así como decía el salmista, así como el siervo brama por las aguas, así Señor brama por ti, oh Dios, el alma mía.
Así que en Filipenses capítulo 2, versículo 13, Pablo escribió esto. Dice, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer, para que se cumpla su voluntad. Y la voluntad de Dios es que nosotros estemos con Él. La voluntad de Dios es que todos procedan al arrepentimiento, que todos sean salvos. Esa es la voluntad de Dios. Ayer estábamos en nuestra conferencia anual de nuestra región y nos recordábamos que hay 22 millones de personas en nuestra región, Michigan, Wisconsin, Illinois, que todavía no conocen al Señor Jesucristo. Esas 22 millones de personas, Dios quiere tener un encuentro también con ellos. Y es nuestra tarea estar vigilantes de cualquier oportunidad para que también promover ese encuentro entre Dios y aquellos que no le conocen. Y la buena noticia es que Dios ya ha tomado la iniciativa por medio de su Hijo Jesucristo. Dios envió a Jesús, a su único Hijo, para morir en la cruz por todas las personas. El famoso versículo de Juan 3:16, que lo vemos hasta en la lucha libre también. Ahí, personas con pancartas. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese es el deseo de Dios. Para disfrutar de su presencia no necesitamos morirnos. Como muchos que después de que alguien muere dicen, bueno, ya ahora está en la presencia de Dios. No, podemos estar en la presencia de Dios ahora, mientras estamos vivos. Dios quiere tener ese encuentro contigo. Hoy, mañana y siempre. Y lo más hermoso es que Dios no hace acepción de personas, sin ninguna distinción. Estamos llamados a este encuentro con el Señor. Nadie está exento, nadie está excluido. Dios abre sus brazos para que todo aquel que le busca pueda tener ese encuentro con Él. Pero no hay una receta mágica. No sé si ustedes se van a enojar o no, pero lo tengo que decir, mi esposa cocina riquísimo, ¿verdad? Si no, no tuviera yo este salveque aquí puesto, ¿verdad? Pero a veces cocina y yo le digo, ¿y cuál es la receta? Y ella empieza a decir, mire, esta es la receta. Y empieza a enumerar los ingredientes y al final también me dice cómo se preparan. Pero para encontrar esa presencia del Señor no hay una receta única o exclusiva. No hay una receta mágica, una postura corporal que incite este encuentro con Dios, aunque hay muchas posturas corporales en la Biblia donde hay personas que levantan la mano. La Biblia nos habla de que postrando su rostro en tierra adoraron a Dios. Otros que tendidos en el suelo reconocieron al Señor. Usted puede estar sentado, puede estar con los ojos abiertos, puede estar con los ojos cerrados. No hay una postura mágica con la cual usted pueda tener ese encuentro con Dios. Cuando Dios llega, usted se dará cuenta. Claro que esto también, estas posturas corporales ayudan también. Si usted cierra sus ojos, levanta sus manos. Tienen símbolos, simbología. Usted sabe que está necesitando del Señor, está reconociendo su deidad. Usted cierra los ojos para tener cierta intimidad, para no saber qué está haciendo el que está a la par mientras usted está adorando al Señor. Cuando usted se arrodilla, usted está reconociendo que Dios está por encima de usted. Hay muchas simbologías en esto, pero eso son formas. Pero eso no es la presencia de Dios. Lo que debemos tener es una actitud correcta. Ser humildes, sinceros, reconocer que Dios es Dios y que necesitamos de Él. El Salmo 100 que leímos hoy dice que nosotros no hicimos a Dios, sino que Él nos hizo a nosotros y que somos ovejas de su prado. Así que eso es ser humilde y esa es la actitud que Dios quiere que nosotros tengamos para tener un encuentro con Él. No es demandar, Dios, ¿dónde está? ¿Por qué permites que pase esto conmigo? No es reconocer que Él está por encima de nosotros.
Reconocer que se haga la voluntad de Dios en la tierra como se hace en el cielo. Esa es la actitud que promueve ese encuentro con Dios. Nosotros necesitamos de Dios. Y la presencia de Dios no es una emoción incontrolable, aunque podemos emocionarnos en la presencia de Dios. En la presencia de Dios podemos llorar, podemos gritar, podemos brincar, pero también podemos sentarnos y estar tranquilos. Porque estar en la presencia de Dios no es el liberar nuestras emociones, aunque se pueden liberar. Pero también yo veo personas llorar, cantar y gritar en conciertos seculares, y ahí no está la presencia de Dios. Veo a las personas dar todas sus fuerzas apoyando un equipo de fútbol, entregándose por completo, ahí no está la presencia de Dios. Así que las emociones es parte que se liberan cuando nos encontramos con Dios, pero esa no es la presencia de Dios. Es uno de los resultados de estar en la presencia de Dios. No son las disciplinas espirituales, aunque ellas promueven también ese encuentro con Dios y nos preparan a nosotros para encontrarnos con Él. El orar, el leer la Biblia, el meditar, el hacer buenos actos, son disciplinas espirituales que nos preparan para tener ese encuentro con Dios, pero ese no es el encuentro con Dios. Nos ayudan a reconocerlo porque lo vamos a conocer, y cuando ya estemos con Él, lo que hemos aprendido de las Escrituras nos darán los elementos necesarios para saber que es Dios el que nos está hablando. Porque Jesucristo dijo: mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Nosotros oramos, nosotros leemos la Biblia, nosotros estudiamos para estar preparados para esos encuentros personales con Dios, para poder reconocerlo. Porque si no hiciéramos estas cosas no podríamos reconocerlo. Pero esas cosas no son la presencia de Dios. La presencia de Dios es el momento, es el clic, como el que Job dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Cuando realmente entendemos en nuestro corazón y en nuestra mente que necesitamos de Dios y que sin Él estamos completamente perdidos, es en ese momento en que reconocemos que la presencia de Dios es necesaria en nosotros 24 horas al día. No solo los domingos, cuando venimos a la iglesia, sino siempre. Así que también debemos de estar alerta ante las cosas positivas de Dios, cuando Él nos habla, cuando Él nos invita, cuando cantamos y estamos en ese encuentro con Él. Pero también debemos de vigilar, estar atentos ante las tentaciones y los peligros que pueden alejarnos de Dios. Aquellas cosas que parecen buenas, pero el final es camino de muerte. La Biblia dice: hay caminos que al ser humano le parecen rectos, pero su final es camino de muerte. Así que hay que estar atentos. El trabajo es bueno, pero si nuestro trabajo nos aleja del Señor, deja de ser bueno. Debemos de cuidar, de hacer un balance en nuestra vida, así que debemos de estar atentos ante cualquier peligro que pueda alejarnos del Señor. Estar alerta nos recuerda que debemos de estar vigilantes en nuestra fe y en nuestra relación con Dios. Cuando hay cualquier cosa que empieza a alejarnos de Dios, tenemos que ponerle un cierto cuidado especial. Debemos de estar alerta ante esas tentaciones. El apóstol Pablo recomienda que el que esté firme, mire que no caiga. El apóstol Pablo nos llama a ser vigilantes ante los ataques del enemigo. El diablo solo quiere destruirnos. Por eso debemos de estar atentos ante cualquier artimaña que él pueda hacer. 1 Pedro 5:8 dice: practiquen el dominio propio. Manténganse ¿cómo? Alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y sabe a quién devora el león? Al más débil. Al más débil, al que está solo o sola. Así que debemos de estar alerta, porque el enemigo no descansa. Siempre trata
de desmotivarnos, de destruirnos. Es cierto que muchas veces hay cristianos que tienen mucha exposición pública, porque también una de las tentaciones que nosotros tenemos es a renunciar a nuestra fe. ¿Recuerdan los consejos que Pablo nos estaba dando? Manténgase firme en su fe. Hay muchos cristianos que son tentados a dejar su fe por ser criticados, porque en realidad hay muchos cristianos que tienen mucha exposición pública, que dan un mal testimonio como cristianos, y entonces los detractores del cristianismo empiezan a criticarnos. Es que son unos hipócritas, es que son unos ladrones, es que es esto, es que lo otro. ¿Lo han escuchado alguna vez? ¿Verdad? Y eso es por el mal ejemplo que algunos han dado. Por eso debemos de estar alertas para no estar dando un mal testimonio de Cristo, porque eso afecta a los buenos cristianos. Pero recuerde que la semana pasada nosotros aprendimos que no todo el que dice Señor, Señor es un verdadero seguidor de Cristo. Por lo tanto, ante cualquier ataque del enemigo, no se rinda, sea fuerte. Usted sabe quién es usted sabe en quién ha creído, usted se conoce bien, así que la gente puede hablar y criticar, que si usted está actuando bien y usted sabe que tiene una relación honesta con Dios, eso no le va a afectar. No tire la toalla por eso. No se rinda, sea fuerte. No se rinda ante la primera ataque, a la primera crítica. Porque no todas las personas ven con aprecio que usted agrade a Dios. No todas las personas van a estar felices de que usted sea cristiano. Primero que dice, ay, ¿por qué cambia religión? Ay, ¿por qué va a esa iglesia? Lo que quiere es quitarle el dinero, lo van a lavar el coco, le van a hacer un lavado de cerebro. ¿Han escuchado todas esas cosas? Yo las oigo desde niño. Porque no todas las personas aprecian que nosotros busquemos al Señor. Recuerda la semana pasada que decíamos, muchos son los llamados, pero solo muy pocos son los que realmente obedecen al Señor. Y aquellos que no le siguen van a criticarle porque usted sí decidió buscar al Señor. Jeremías 1:19 dice, pelearán contra ti, pero no podrán vencerte, porque yo estoy contigo para librarte, afirma el Señor. Y en el Nuevo Testamento la palabra del Señor dice, si el Señor está contigo, ¿quién está contra mí? Porque el más poderoso, el Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores está de nuestro lado. Así que debemos de estar alertas y no dar espacio, también muy peligroso, al ocio, a estar de vagabundos. Debemos de estar siempre alerta y aplicados, porque es necesario que el hijo y la hija de Dios aproveche bien el tiempo. El apóstol Pablo nos advirtió de que el tiempo es importante. De hecho, hay un refrán popular que dicen que el tiempo es oro, ¿verdad? El tiempo es oro. Hay una canción que dice, time is money, ¿verdad? El tiempo es dinero, el tiempo es oro. Así que no hay que desperdiciarlo. Mi abuelita decía, el tiempo perdido hasta los santos lo lloran. No sé si usted escuchó alguna vez ese refrán, pero así decía mi abuela. Por eso Efesios capítulo 5, 16 y 17 no son palabras mías, es palabra de la Biblia. Dice, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino que entiendan cuál es la voluntad de Dios. Debemos de aprovechar bien el tiempo, buscando qué espera Dios de nosotros, qué nuevo debo de tener que hacer para el Señor. Debemos de estar alerta también de que en esa búsqueda de Dios no caigamos en ese pecado del orgullo religioso.
Y usted quizás dice, pastor, ¿cuál es ese orgullo religioso que yo he leído la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y no encuentro ese pecado de orgullo religioso? Bueno, es el creerse más que los demás. Es pensar que solo nosotros somos buenos o que valemos más que otra persona. El Señor nos ha llamado a nosotros a tratar con respeto a todas las personas, ya que todas son creación de Dios. Y nos llama a que más bien mantengamos y que alimentemos la humildad en nuestra vida. A no discriminar, a no criticar. Dice, manténganse vigilantes contra el orgullo. Es no creerse más ni menos que los demás. El Evangelio nos enseña una linda ilustración donde hay un religioso y un pecador, los dos orando al Señor. Y el pecador decía, Señor, perdóname por mis pecados, no soy digno, Señor, perdóname. Y el religioso decía, gracias Dios porque no soy como este pecador. Y la Biblia dice, ¿cuál de los dos halló gracia? Pues el pecador que reconocía su necesidad de Dios. No alimentemos el orgullo religioso. Romanos 12:3 nos dice esto: por la gracia que me ha dado, dice, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto más alto del que debe tener, sino más bien piensen en sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios les haya dado. Y no termina ahí. Sigue diciendo, no hagan nada por egoísmo, vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Eso es como un golpe en la cabeza en nuestra cultura. ¿No es cierto? Porque nuestra cultura nos dice que tenemos que ser el número uno siempre. ¿No es cierto? ¿Cuáles equipos de deporte tienen más seguidores? Los que siempre ganan. ¿Qué nos dicen los papás cuando estamos en la escuela? Tienes que sacar una A+, siempre tienes que ver lo más alto, ¿no es cierto? Porque nuestra cultura nos dice primero yo, después yo y tercero, si hay algo más, es para mí. Vivimos en una cultura egoísta, competidora, consumista. Entonces cuando leemos pasajes como estos son difíciles de asimilar. Pero Pablo nos está diciendo que a las personas debemos de tratarlas con respeto. Que consideran a los demás superiores a ustedes mismos. Y como cristianos, como padres, a veces nos damos el permiso o el mal permiso de que tratamos a la gente de afuera muy bien, y a nuestro jefe, sí, jefe, claro que sí, con mucho gusto, lo que usted quiera, claro, ¿dónde quiere que vayan? Y cuando llegamos a la casa no tratamos con el mismo respeto a los hijos o a las hijas, al esposo o a la esposa. ¿Cierto? Bueno, puede ser que no sea cierto en ustedes, ¿verdad? Pero puede suceder. Por eso Pablo dice que debemos de tratar a los demás con respeto, no importa si es alguien de afuera, si es alguien en nuestra casa. Y yo diría, si es de nuestra familia, todavía con mucho más razón. No nos demos permiso para maltratar a otras personas. Y cuando veamos el maltrato, cuando veamos una injusticia, levantemos nuestra voz y denunciemos esa injusticia. Porque si nos quedamos callados, nos convertimos en cómplices del agresor, de aquel que discrimina, aquel que odia. Debemos de levantar la voz de Cristo, que era la voz por el que menos tenía. Cuando Cristo empezó su ministerio, dijo, he sido lleno del Espíritu Santo para traer libertad a los cautivos, sanar al enfermo, libertar al oprimido. Eso es lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Y así que dice en versículo 4, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Porque el cristianismo no se vive individualmente. El cristianismo se vive en comunidad.
Y Satanás, dice la Biblia, que es el padre de toda mentira, ¿cierto? Y una de las mentiras que Satanás ha metido en la cabeza de las personas es ese individualismo religioso también. Y entonces yo no necesito ir a la iglesia para buscar de Dios, yo puedo encontrarlo aquí en el cuarto. Mire, la Biblia dice, enciérrate en tu cuarto y ora al Señor, que el Señor que ve en lo secreto te recompensará en público. Yo no necesito ir a la iglesia, yo no tengo que ir al pastor, para eso está la internet, cojo esto y lo otro. Esas son verdades a medias, y las verdades a medias son una mentira. Porque vemos también al apóstol Pablo, dice el apóstol Pablo en el día del Señor fue a buscar a la orilla del río un lugar donde la gente se reunía para orar. Y ahí fue donde encontró a una mujer llamada Lidia, que se encargaba de vender telas de púrpura. Era una empresaria que estaba ahí con un grupo de personas orando. Y gracias a ese encuentro, gracias a esa oración comunitaria, esta mujer conoció al Señor, toda su familia, y vino a ser una de las diaconisas o pastoras primeras de la iglesia cristiana. Así que la vida cristiana se vive en comunidad. Y no podemos vivir en comunidad unidos si estamos maltratando, si estamos discriminando a otras personas. Jesús dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, si se aman unos a otros. El apóstol Juan decía, ¿cómo puedo yo amar a Dios que no veo si odio a mi hermano que sí puedo ver? Así que también esas son las recomendaciones que el apóstol nos da para poder mantener nuestra fe firme y saludable. Así que el cristianismo no debe buscar que los reflectores también estén hacia esa persona, hacia uno mismo. Nuestro deseo, nuestro trabajo es para que Dios sea glorificado, no nosotros. No debemos de buscar el aplauso de las demás personas. La Biblia dice que la gloria sea para ti, Señor, y solamente para ti la gloria. Así que tampoco debemos buscar los reflectores. Si alguien te da las gracias, gloria a Dios. Y si no la dan, usted sabe a quién está trabajando, para quién está sirviendo. Está sirviendo al Señor. Y aún Jesús no buscó su propia gloria. Él dijo, siempre busco glorificar a mi Padre que está en los cielos. Como cristianos nosotros deberíamos de imitarlo a Él. Por lo tanto, como cristianos debemos de servir humildemente con todo nuestro corazón a Dios. Debemos de que todo lo que hagamos, debemos de hacerlo tanto en la iglesia como en el trabajo, en la casa, donde quiera que estemos, como que estamos trabajando para el Señor. Cuando hablamos con nuestra esposa, no estamos viendo solo a nuestra esposa, estamos viendo a una hija de Dios. Por lo tanto, debemos de tratarla con respeto como hija de Dios que es. Cuando estoy hablando con mi esposo, lo voy a tratar con respeto porque él es un hijo de Dios, al igual que nuestros hijos también. Cuando le sirvo, cuando hago algo, lo hago porque lo hago para el Señor. Colosenses 3, 23 y 24, y esto lo leemos, lo tenemos en todos nuestros documentos de la Junta Administrativa aquí de la iglesia, y decimos, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana. Es que solo yo, ¿por qué solo yo? Nadie más, mira que todo el mundo allá sentado y yo sí trabajando. No, cuando trabajen háganlo ¿cómo? De buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. Así que hagamos lo que hagamos, tanto en la iglesia como fuera de la iglesia, pongámosle el rostro de Cristo. Y entonces verá como que vamos a servir con más ganas. Cuando es el lunes, así a las 5 de la mañana, que usted tiene que levantarse para ir a trabajar. Si usted dice, tengo que ir a trabajar a tal empresa, es posible que no tenga muchas ganas de levantarse. Pero si usted se levanta con la actitud de que está sirviendo a Cristo, gracias Señor por ese trabajo que tú me has dado. A veces no la paso muy bien, pero vamos porque te voy a servir. Yo creo que usted va a tener un día maravilloso ese día. Porque tiene la actitud correcta como un cristiano que busca al Señor, esa presencia de Dios. Así que mis queridas familia del Señor, de Real Connection, sigamos las recomendaciones del apóstol Pablo.
Mantengámonos como firmes en nuestra fe. ¿En quién hemos creído? En un solo Dios, en una sola fe, en un solo bautismo. Que nuestra fe está fundamentada en quién, en Cristo Jesús. Que lo reconocemos a Él a través de la palabra del Señor. Y esto no debe cambiar nunca. Esto debe ser así siempre. Debemos de mantenernos vigilantes ante cualquier cambio negativo en nuestra vida espiritual. Si has dejado de orar, si ya no lees la Biblia, si ya no sientes ni quieres venir a la iglesia, esas son señales de las cuales debemos de estar muy alertas, porque es el enemigo el que está tratando de minimizarte, de ponerte débil, porque él quiere devorarte. Él quiere destruirte, y no solo a ti, quiere destruir a toda tu familia, a las personas que están a tu lado, a las personas que usted más ama. Debemos de estar vigilantes. Así como cuando usted está en su carro, ¿les gusta un carro en buenas condiciones? Sí. Usted va ahí y apenas oye un ruido. Sí, algo está fallando aquí. Y después empieza la luz amarilla, ¿verdad? Check engine. Y después la roja del freno. Después el aceite. Ay, Dios mío. Porque usted está atento a esas alarmas. Muchas veces no estamos atentos a aquellos ataques del enemigo y nos descuidamos. Y el enemigo es muy paciente, poco a poco. Tira la cuerda y poco a poco busca recoger sus frutos. Poco a poco te va quitando las ganas de orar. Poco a poco te va quitando las ganas de leer la Biblia. Poco a poco te va quitando las ganas de venir a la iglesia. No voy a venir, lo veo en línea. Y después, pues sí es lo mismo, no es lo mismo. No, que después, ¿y qué se hizo el hermano Perencejo? No hay nadie que se llame Perencejo aquí, ¿verdad? ¿No? ¿Qué se hizo el hermano Perencejo? No sé, ya tiene un mes de no venir. ¿Por qué? Porque poco a poco se fue enfriando nuestra fe. Y cuando eso sucede, ya no hay nada que hacer. El león rugiente devoró al más débil. Así que mantengámonos alertas. Si no hacemos algo al respecto, cuando vemos estas alertas, podemos ser destruidos por nuestro descuido. Así que no permitamos que el enemigo destruya nuestra fe. Está en nuestras manos fortalecerla. Recuerde que Cristo ya nos ha dado la victoria. Amén. Así que seamos valientes, resistamos ante la crítica, ante el desprecio, la discriminación. Sepamos bien en quién hemos creído. Cristo nos dio la vida por nosotros. Él murió en la cruz por todos nosotros. El Espíritu Santo nos guía, nos fortalece, nos enseña a través de su palabra, a través de la convivencia en la iglesia. Así que eso es importante también. Y por último, hermanos, como dice Pablo, sirvamos con amor. Sirvamos a las personas en el nombre de Cristo. Recuerde que hemos sido llamados a servir y no a ser servidos. Por lo tanto, todo lo que hagamos de palabra o de acción, hagámoslo por amor a Dios y a nuestros semejantes. Amén. Si hacemos esto, estoy seguro que tendremos la victoria en nuestra vida cristiana. Y nos mantendremos firmes hasta que Cristo venga una vez más por nosotros que somos su iglesia. Amén.